Aspectos hardware y software de la red de computadores. Hardware de red. No existe una clasificación de la que estén incluidos todos los tipos de red existentes. Sin embargo, sí hay dos claros rasgos que las distinguen: tipo de tecnología y alcance de la red. Tipos de tecnología. Básicamente hablando, hay dos tipos de tecnología de transmisión: redes broadcast o de difusión y redes punto a punto. En las redes broadcast hay un único canal de comunicación compartido por todas las máquinas de la red. Las máquinas envían mensajes cortos, denominados generalmente tramas, y que son recibidos por todas las demás estaciones. Dentro de la trama suele haber un campo que indica el origen y otro con la especificación del destino, que identifica a la estación que originó la trama y la que lo debe recibir. Cuando una máquina recibe una trama, comprueba si la dirección del destino coincide con la suya propia, en cuyo caso la trama será procesada. Si la trama no iba dirigida a la estación, será ignorada. Este tipo de canales también permiten la posibilidad de dirigir una trama a todas las estaciones de la red mediante la utilización de un código de dirección especial. Esta operación se denomina mensaje broadcast. También es posible enviar tramas a grupos de estaciones, lo que se conoce como mensaje multicast. Cada máquina puede pertenecer a uno o varios grupos. La otra alternativa son las redes punto a punto. En este caso, la red se forma mediante múltiples conexiones punto a punto entre pares de máquinas. Para que un mensaje llegue a su destino, puede tener que pasar por uno o varios nodos intermedios. Habitualmente, existe más de un camino, cada uno con su longitud, precio, entre otras. Por ello, los algoritmos de encaminamiento o routing resultan vitales. Como norma general, por supuesto con sus excepciones, las redes pequeñas que se extienden en un área geográfica limitada suelen ser redes broadcast, frente a las redes más extensas que suelen ser redes punto a punto. Vamos a analizar la diferencia entre redes broadcast y redes punto a punto. Redes broadcast, fundamentalmente empleada en redes locales, mientras que las redes punto a punto, fundamentalmente empleada en redes de largo alcance. Ahora, en redes broadcast el software es más simple, puesto que no necesita emplear algoritmos de routing y el control de errores es extremo a extremo. Mientras que en las redes punto a punto, los algoritmos de routing pueden llegar a ser muy complejos. Se necesitan dos niveles de control de errores, entre nodos intermedios y entre extremos. En cuanto a las redes broadcast, para que la estación reciba el mensaje, debe reconocer su dirección en el campo de destino, mientras que en las redes punto a punto, la información se recibe. Una vez leído el mensaje, se procesa si va dirigido a la estación o se reenvía si tiene un destino diferente. En cuanto a las redes broadcast, un único medio de transmisión debe soportar todos los mensajes de la red, por lo que son necesarias líneas de alta velocidad mayor a 1 megabit por segundo, mientras que en las redes punto a punto, varias líneas de comunicación pueden funcionar en paralelo, por lo que pueden usarse en líneas de baja velocidad, desde 50 kilobits por segundo. En cuanto a las redes broadcast, los principales retrasos son debidos a las esperas para ganar el acceso al medio, mientras que en las redes punto a punto, los principales retardos son debidos a la retransmisión del mensaje entre varios nodos intermedios. En cuanto a las redes broadcast,
El medio de transmisión puede ser totalmente pasivo y por ello más fiable. Mientras que en las redes punto a punto, el medio de transmisión incluye nodos intermedios, por lo que es menos fiable. En cuanto a las redes broadcast, se necesitaría duplicar las líneas en caso de que se quiera asegurar la funcionalidad ante fallos. Mientras que en las redes punto a punto, la redundancia es inherente siempre que el número de conexiones de cada nodo sea mayor que 2. En cuanto a las redes broadcast, los costes de cableado de la red son menores. Solo es necesaria una tarjeta de interfaz por estación. Mientras que en las redes punto a punto, los costes de cableado son superiores y la estación requiere al menos 2 tarjetas de interfaz. Esas son las diferencias que tenemos una con respecto a la otra. Tipos de red por su extensión. Redes de área local, conocidas como LAN. En general, una LAN es una red privada cuya extensión está limitada en el espacio. Un edificio, un campus o en general una extensión inferior a unos cuantos kilómetros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas y fábricas para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. Una red de área local suele distinguirse por 3 características. Primero, el tamaño. Las LAN están limitadas en el espacio. Eso implica que para un determinado medio de transmisión es posible saber el tiempo máximo de transmisión. Este dato permite el uso de ciertos diseños y simplifica la administración. En cuanto al medio de transmisión, suele emplear enlaces que consisten en un único cable al que se conectan todas las máquinas que componen la red. Se alcanzan velocidades de entre 10 y 100 megabits por segundo, con retardos muy bajos. Las topologías más típicas son las conexiones en bus, anillo o estrella. Redes de área extendida, conocidas como WAN. Una WAN se caracteriza por ocupar una gran área geográfica, hasta un continente entero. Contiene una serie de ordenadores en los que corren las aplicaciones de los usuarios, también conocidas como estaciones o hosts, que se conectan mediante una subred. El trabajo de la subred consiste en llevar los mensajes de un host a otro. En general, la subred está formada por líneas de transmisión y nodos de conmutación de paquetes. La línea de transmisión, también llamadas circuitos o canales, se encargan de mover la información de una máquina a otra. Los nodos de conmutación de paquetes son ordenadores especializados que se emplean para conectar 2 o más líneas de transmisión. Cuando llegan datos por una línea de entrada, el nodo selecciona el canal de salida más adecuado para enviar el mensaje hacia su destino. Por eso, en algunos casos, los nodos reciben la denominación de encaminadores o routers. En muchos casos, los hosts que unen la subred son en realidad redes LAN con un router que las conecta a la subred. En las redes WAN, la subred contiene numerosas líneas de transmisión de datos que interconectan pares de nodos. Si 2 elementos no conectados directamente desean intercambiar información, deben hacerlo a través de nodos intermedios. Organización de una red WAN. Ahora, ¿por qué nosotros diferenciamos redes de área local, conocidas como LAN, con respecto a las redes de largo alcance, conocidas como WAN? En cuanto a redes de área local LAN, las distancias inferiores a unos pocos kilómetros, mientras que en las redes de largo alcance o WAN, las distancias de hasta miles de kilómetros. Ahí vemos una diferencia. Ahora, en redes de área local LAN, las velocidades típicas superiores a 10 megabits por segundo,
mientras que las redes de largo alcance o WAN, velocidades típicas de acceso inferiores a 10 megabits por segundo. Ahora, en cuanto a redes de área local LAN, los protocolos simples, mientras que en la red de largo alcance o WAN, protocolos complejos. Ahora, en cuanto a redes de área local, interconectan ordenadores que cooperan habitualmente formando un sistema distribuido, mientras que en la red de largo alcance o WAN, interconectan sistemas de ordenadores independientes. Ahora, en cuanto a la red de área local o LAN, suelen ser privadas y administradas por sus propietarios, mientras que las redes de largo alcance o WAN suelen ser públicas y administradas por empresas u organismos nacionales. Ahora, en cuanto a redes de área local o LAN, suele emplear comunicaciones digitales sobre cables propios, mientras que en la red de largo alcance o WAN, habitualmente usa circuitos de una red de datos para sus conexiones. Ahora, en cuanto a la red de área local LAN, tenemos tasas de error bajas, un bit erróneo entre cada 10 a la 9 bits transmitidos, mientras que en la red de largo alcance o WAN, las tasas de error alta, o sea, un bit erróneo entre cada 10 a las 5 bits transmitidos. En cuanto a la red de área local LAN, suele emplear redes broadcasts, mientras la red de largo alcance o WAN o WAN suele emplear enlaces punto a punto. En cuanto a la red de área local LAN, las topologías habituales son bus, anillo o estrella, mientras que en la red de largo alcance o WAN suele emplear estructuras de interconexión parcial o de estrella. Esas son las diferencias que tenemos una con respecto a la otra. Topologías de red. La topología de la red define la estructura de las conexiones entre estaciones. El tipo de topología influye en el coste de ampliación de la red, la facilidad para configurar la red, la fiabilidad, es decir, el grado de dependencia de un único componente de la red, la complejidad del software, el rendimiento, la posibilidad de enviar mensajes broadcast. Además de la diferenciación entre redes broadcast y punto a punto, comentada en la sección anterior, las redes pueden adoptar distintas configuraciones físicas, que se mezclan a medida que aumentamos la extensión geográfica. Conexión total. Entre cada par de estaciones de la red existe un canal punto a punto dedicado. Los diferentes canales pueden funcionar simultáneamente de forma que la cantidad de información que pueda distribuir es alta y los retrasos son pequeños. El software es sencillo, puesto que no son necesarios algoritmos de routing. El nivel de fiabilidad es muy alto, dado que puede fijarse en varios caminos alternativos si en un enlace falla. El principal inconveniente es el coste. Una red de este tipo con n estaciones tiene n-1 o n/2 enlaces bidireccionales y cada estación necesita n-1 tarjetas de interfaz con la red, una por enlace. El coste y la dificultad de añadir un nuevo nodo es evidente. El envío de un mensaje broadcast exige que se envíe a través de cada enlace. Su uso suele estar restringido a redes pequeñas en las que la redundancia es vital. Conexión parcial. Es una red en la que existen enlaces punto a punto entre pares de estaciones, pero no todos los posibles pares están conectados. Para algunas comunicaciones será obligatorio el uso de nodos intermedios. Si cada estación tiene por lo menos un par de canales disponibles, la fiabilidad del conjunto resulta alta y con un coste relativamente bajo. La selección y dimensionado de los enlaces puede hacerse de acuerdo al tráfico previsible entre nodos. Los retardos pueden ser relativamente altos en función del número de enlaces y del tráfico existente, así como del origen y del destino.
es necesario incluir algoritmos de routing. El envío de mensajes broadcast no es fácil de implementar. Conexión en estrella. Todas las estaciones se conectan mediante un único enlace a un nodo central. Esto facilita la expansión de la red al ser barato y resultar fácil de configurar. Por contra, el funcionamiento del nodo central, que puede ser activo o pasivo, resulta crítico y los retrasos aumentan al tener que circular todos los mensajes a través de dicho nodo. El riesgo de fallo es pues elevado. Conexión en árbol o jerárquica. Es una extensión de la red en estrella. Puede considerarse como un conjunto de estrellas cuyos nodos centrales se conectan a otro. De ahí que sus propiedades sean semejantes a las de la conexión en estrella. Suele usarse en sistemas de control, puesto que refleja de forma natural la jerarquización de los diferentes niveles de control, desde la planificación general hasta el regulador de cada máquina individual. Sin embargo, un fallo puede aislar una rama de la red. Conexión bus serial. Básicamente, en un bus se envía un mensaje broadcast a todas las estaciones, dado que el medio de transmisión es compartido por todas las estaciones. Para evitar que varias estaciones accedan a la vez al canal, es necesario incorporar un mecanismo de acceso y detección de colisiones. El coste de instalación es bajo y resulta muy fácil añadir estaciones nuevas. El software de comunicaciones no necesita incluir algoritmos de routing. El medio de transmisión puede ser totalmente pasivo y por tanto básicamente fiable. Todo esto hace que la conexión en un bus resulte muy atractiva para su uso en redes de área local. Para aumentar la fiabilidad, puede duplicarse el bus, mientras que la longitud puede aumentarse mediante el uso de repetidores para evitar la atenuación de la señal. También hay que tener en cuenta que el bus debe ofrecer una gran capacidad para absorber el flujo de datos generados por todas las estaciones. Conexión en anillo. Cada estación está unida a su vecina por un enlace unidireccional y la comunicación sigue ese camino hasta completar el lazo. También es necesario disponer de un mecanismo de acceso al medio. Es sencillo incorporar nuevas estaciones al anillo, aunque el tamaño de este no puede crecer indefinidamente. El software es sencillo al no necesitar algoritmos de encaminamiento. Los retrasos suelen ser pequeños. El fallo de un enlace provoca el fallo de todo el anillo.